Bueno, pues mientras se va preparando Carmen Julia, os cuento un poco su perfil. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Granada, se doctoró aquí, ¿no?, con Elvira Mendoza, y profesora titular del Departamento de Fonoaudiología, investigadora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación, que se llama el CIAE, de la Universidad de Chile. Su labor académica se ha centrado también especialmente en los problemas lectores, en el desempeño lector de los niños con trastorno específico del lenguaje, y justamente por eso nos va a hablar del desempeño lector en los niños con trastorno específico del lenguaje. O sea que os dejo con ella. Sí. Bueno, buenas tardes. Ya es tarde, así que voy a tratar de ser lo más sintética posible. El tema que voy a tratar, como decía Llorens, es el desempeño lector en escolares con trastorno específico del lenguaje. Es un tema en el cual he trabajado hace mucho tiempo y por primera vez, y es lo que estoy mostrando, tengo datos longitudinales que de alguna manera me ha permitido entender un poco más el fenómeno. ¿Se escucha? Sí, ya. Yo me voy a decir esto en términos muy globales con respecto al concepto de los niños con trastorno específico del lenguaje, porque Claudia ya lo mencionó, pero básicamente quisiera destacar que el problema de los niños con trastorno específico del lenguaje, el núcleo es el lenguaje, ahí está la dificultad, y que no pareciera haber una causa que explica tal dificultad lingüística, ¿sí? Con respecto a las limitaciones lingüísticas, los niños con TEL, Claudia se centró en las dificultades gramaticales, que parece ser un aspecto central en ellos, en donde está más comprometido. Hay algunos autores que dicen, si no hay dificultades gramaticales, no sería un niño con trastorno específico del lenguaje. Es un núcleo importante, ¿no? Pero los niños con trastorno específico del lenguaje también tienen problemas en los otros componentes del lenguaje. Y lo que se ha observado es que en el componente fonológico tienen problemas en lo que se denomina trastorno fonológico, que al menos en Chile, y entiendo que en España también, se materializa en esta dificultad de los niños de dejar de simplificar las palabras. Es decir, niños que en vez de decir plato dicen pato, en vez de decir helicóptero dicen cótelo, a edades que ya deberían estar diciendo las palabras correctamente. Pero también se ha observado que los niños con trastorno específico del lenguaje tienen problemas en lo que se denomina la conciencia fonológica, que es esta habilidad más metalingüística referida a lo fonológico. Con respecto a lo morfosintáctico, como dijo Claudia, hay un núcleo importante con problemas del verbo, pero también se ha observado que tienen problemas con las preposiciones, con los artículos y con los pronombres clíticos. En lo semántico-léxico se plantea que el problema semántico de los niños con trastorno específico del lenguaje está dado fundamentalmente, o es lo que más se ha estudiado, es el vocabulario. Usan un vocabulario más bien simple, tienen problemas con el aprendizaje de nuevas palabras y tienen problemas, por lo mismo, con palabras más especializadas, más específicas, más abstractas. Finalmente, también se ha observado que el discurso narrativo es un aspecto difícil en ellos. Hay mucho estudio sobre el discurso narrativo, pero en síntesis uno podría decir, las narraciones de los niños con TEL son más breves, son más desestructuradas, ¿sí? Y de alguna manera menos coherentes. Entonces, todos estos componentes que he mencionado que podrían estar comprometidos en los niños con trastorno específico del lenguaje, podrían, digo, porque hay veces que niños con trastorno específico del lenguaje no tendrían un problema importante fonológico y el problema es más semántico, ¿no es cierto? Pero de alguna manera estas habilidades o estos aspectos lingüísticos están relacionados con la lectura, ¿sí? ¿En qué sentido? Se ha visto que uno podría identificar ciertos predictores o habilidades previas para el desarrollo de la lectura, y básicamente uno podría identificar la conciencia fonológica y el vocabulario como sustentos de la decodificación, ¿sí? Y a su vez el vocabulario, la gramática y el discurso como sustento de la comprensión lectora. Es decir, si pensamos en estas dificultades que tienen los niños con trastorno específico del lenguaje, uno podría decir, bueno, son un grupo de riesgo, porque justamente muchas de las habilidades que están comprometidas, ¿no es cierto?, son habilidades que requiero para desarrollar bien el aprendizaje lector. Se ha
estudiado a los niños con TEL en términos de su desempeño lector, eso se ha hecho. Y se ha establecido que tienen ciertos perfiles o patrones. Se dice, son un grupo de riesgo, por lo que decíamos recién, y que los problemas se pueden observar tanto en problemas de decodificación como de comprensión lectora, y si uno piensa, eso es coherente si tienen problemas en la conciencia fonológica, en el vocabulario, en el discurso narrativo, en la gramática, etc. Entonces, tienen problemas, ¿no es cierto?, en ambos aspectos, comprensión lectora y decodificación. Pero, perdona, ahí yo creo que hay un problema con la diapositiva. Presentan problemas solo en comprensión lectora, o sea, hay niños con trastorno específico del lenguaje que no evidencian problemas en decodificación, pero sí en comprensión lectora. Ahí hay un problema en la diapositiva. Y lo otro que se ha observado es que tienden a presentar más problemas en comprensión que en decodificación, ¿sí? Los datos que yo les estuve mostrando básicamente son datos con estudios con niños que hablan inglés, ¿sí? Que es lo que más se ha estudiado. Entonces, el inglés es una lengua de ortografía opaca, que quiere decir que la relación entre fonema y grafema es inconsistente. El castellano es una ortografía más bien transparente, tiende a ser transparente, no es totalmente transparente. Entonces la relación entre fonema y grafema es más consistente. Y eso podría, la diferencia entre el tipo de ortografía podría afectar el desempeño diferente en niños que hablan castellano versus niños que hablan inglés. Entonces, en ese sentido, lo que voy a mostrar de aquí para adelante tiene que ver con niños con TEL hablantes del español o del castellano, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto en niños hispanohablantes con TEL es que si el español, el castellano, es una lengua transparente o tiende a ser más bien transparente, uno podría pensar que la decodificación puede ser más fácil de aprender que la comprensión lectora, ¿sí? Porque la decodificación, se entiende lo que es esta asociación fonema-grafema y reconocimiento, que me permite reconocer la palabra escrita. Si yo tengo una lengua opaca, esa asociación es más difícil de hacer, ¿sí? Por ejemplo, si tengo la vocal A en inglés, pero yo tengo en español A. Esa asociación se hace más fácil. Entonces uno podría pensar que en niños con trastorno específico del lenguaje hispanohablantes, la decodificación y la asociación es más fácil y por tanto la decodificación puede ser menos desafiante que la comprensión lectora. Y lo otro que también uno podría empezar a pensar con respecto a esta ortografía transparente es que lo que puede persistir en el tiempo, más que el problema en decodificación, es el problema en comprensión lectora. O sea, uno podría pensar que la decodificación la van a ir superando, quizás más lentamente que los niños con desarrollo típico, pero que de alguna manera la van a ir adquiriendo. Y que la comprensión lectora puede seguir siendo un núcleo de dificultad, porque tienen problemas lingüísticos como el discurso narrativo, la gramática y el vocabulario, que hacen que podrían explicar que se mantenga ese problema. No sé si se entiende, ¿sí? Entonces, hay estudios de lectura en niños con trastorno específico del lenguaje. Voy a citar, en hispanohablantes, voy a citar uno que es nuestro y otro de un grupo de Buillegas, creo que es de Canarias, en donde coincidimos, por eso lo cito, en un tipo de perfil en los niños lectores, en los niños con TEL, en términos de los desempeños lectores que tenían. Y encontramos, y en eso coincidimos absolutamente, que encontramos grupos de niños con TEL con problemas en decodificación y en comprensión lectora. Ese fue un grupo que encontramos. Encontramos otro grupo en donde solo el problema era comprensión lectora. Encontramos un grupo sin problemas lectores, eso también fue coincidente, por eso mostré los dos estudios, porque es muy coincidente, y encontramos un grupo que solo tenía problemas en decodificación. Pongo el asterisco porque en ambos casos encontramos un niño con problemas. Entonces, puede haber sido mal evaluado o nos pareció al grupo nuestro, pero también en la discusión que hacían
estas otras autoras, que en realidad mostraba que habría que mirar más a esos niños, pero la tendencia era encontrar niños con problemas en decodificación y comprensión lectora y niños con problemas en comprensión lectora, ¿sí? A pesar de que había un grupo sin problemas lectores. Ese resultado, por lo menos a nosotros, en Chile nos aparece siempre. En el mundo anglosajón, Hugh Katz, que ha estudiado muchísimo la lectura y el TEL, también encuentra sistemáticamente un grupo de niños que no aparecen con problemas lectores, ¿ah? Es algo que tiende a darse. Bueno, lo que yo les voy a mostrar entonces son 2 estudios hechos en Chile, longitudinales, en donde voy a tratar de mostrar la evolución del desempeño lector en los niños con TEL. Como tenemos datos longitudinales, podemos hacerlo. Voy a mostrar también cómo evolucionan los predictores en lectura de los niños con TEL. Y voy a identificar algunos predictores lingüísticos de la lectura de los niños con TEL, ¿sí? Por ahí voy a ir presentando. Entonces, algunas cosas respecto al estudio. El primer estudio es en niños de primero y segundo básico o grado para ustedes, que eran 60 niños con trastorno específico del lenguaje y 74 niños con desarrollo típico del lenguaje. El segundo estudio son los mismos niños evaluados, son los mismos niños evaluados en cuarto básico, pero el seguimiento entre segundo y cuarto significó perder muchos niños, porque se fueron del colegio o lo que sea. Entonces, el estudio de segundo y cuarto redujimos, de los 60 sacamos 24 niños con TEL y 24 niños con DTL, que los seguimos en cuarto. ¿Me siguen lo que sucedió, no? Ellos eran estudiantes de establecimientos con proyectos de integración, un poco la pregunta que respondí hace un rato. Eran de colegios municipales o lo que ustedes conocen como públicos, y particular subvencionados es una modalidad que existe en Chile muy difundida, que es un particular administra un establecimiento, pero el Estado lo subvenciona. Eso es la mayoría de los colegios en Chile, es así. Estos niños presentaban habilidades cognitivas no verbales y audición dentro de rangos normales. Y el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje lo había efectuado la logopeda o el logopeda del establecimiento escolar, ¿sí? Las habilidades, en el primer estudio, primero y segundo básico, las habilidades lingüísticas que evaluamos fueron conciencia fonológica, vocabulario expresivo, discurso narrativo y gramática. El discurso narrativo lo evaluamos fundamentalmente comprensión narrativa, no producción. Y luego las habilidades lectoras fue la decodificación y la comprensión lectora. Esas son las medidas que evaluamos. ¿Por qué evaluamos estas medidas? Evaluamos las habilidades lingüísticas que parecen ser predictores de la lectura y evaluamos tanto decodificación y comprensión lectora como desempeño lector. Desgraciadamente no tengo para marcar, pero esto fue lo que pasó en primero y segundo básico. Voy a tratar de ir... Conciencia fonológica, ¿se fijan? Primero y segundo. La línea más discontinua son los niños con TEL y la línea continua son los niños con desarrollo típico. Si ustedes se fijan, en conciencia fonológica, en comprensión narrativa... evaluamos comprensión y producción narrativa. Sí, en comprensión narrativa, producción narrativa, vocabulario léxico, oraciones complejas, entendido como oraciones subordinadas, los niños con TEL se diferencian siempre de los niños con desarrollo típico, pero incrementan sus habilidades, que es coherente con el resultado que tiene Claudia con respecto al verbo, que es una medida muy específica, ¿sí? Sin embargo, ese aspecto varía en las oraciones agramaticales. ¿Qué quiere decir las oraciones agramaticales? Eran oraciones que tenían algún error gramatical, ya fuera morfológico o sintáctico, ¿sí? Eso lo identificábamos como oraciones agramaticales. Y entonces lo que observamos es que es esta de acá, voy a mostrarla así. Lo que observamos es que se diferencian de los niños con desarrollo típico en primero y en segundo básico, pero en el caso de los niños con desarrollo típico disminuyen las agramaticalidades, eso es lo que quiere decir, y en el caso de los niños con TEL se mantienen, incluso tienden a ser un poquito más, ¿se entiende? Entonces, son muy agramaticales los niños con trastorno específico del lenguaje, ¿sí? No tienden a... y esta es la única habilidad, y esto lo vamos a ver de segundo a cuarto, es la única habilidad que tiende a estar sistemáticamente descendida,
¿sí? Y lo que pasa en comprensión lectora y en decodificación es que, de nuevo, es la misma lógica de las habilidades lingüísticas en términos de que incrementan sus habilidades los dos grupos, pero siempre están más descendidos los niños con trastorno específico del lenguaje. ¿Sí? Dejé acá el cursor. Entonces, ¿cuál es la síntesis de esto? ¿Cómo evolucionan estas habilidades lingüísticas, estos predictores y la lectura? Es que los niños con TEL incrementan sus habilidades lingüísticas y lectoras entre primero y segundo básico. Eso es así. Sin embargo, eso no sucede con la producción de oraciones gramaticales. ¿Sí? Ese es el primer dato. A pesar de que incrementan sus habilidades, no se igualan a los niños con desarrollo típico en segundo básico. Y eso tiene una serie de efectos, por lo menos en Chile, que significa que los niños con trastorno específico del lenguaje siguen estando bajos en lectura y dejan de, piensen en que es transitorio, tercero básico ya no tienen TEL, tienen trastorno específico de aprendizaje, no hay un apoyo específico al TEL, y entonces estos niños siguen muy descendidos y con menos apoyo. De hecho, las logopedas o los logopedas, cuando uno les pregunta qué hacen con el diagnóstico de TEL, lo que les decía, lo cambian a trastorno específico de aprendizaje para poder seguir apoyándolos un poco más, aunque no sea en el TEL. ¿Se entiende? Con respecto a segundo y cuarto básico, es decir, ¿qué pasó con estos mismos niños? Eran menos porque los perdimos en cuarto básico. ¿Qué pasó en segundo a cuarto básico? Nosotros evaluamos las otras habilidades también. Lo que pasa es que no todas las tenemos analizadas. Eso es una deuda que todavía tenemos. Pero las habilidades lingüísticas que pudimos analizar en este momento fueron vocabulario y gramática, no discurso narrativo. Las tenemos las evaluaciones, pero no hemos hecho el análisis como para poder incluirlas en las comparaciones. Y nuevamente, decodificación y comprensión lectora. Hay algo que obvié, y es bueno decirlo. En términos del análisis gramatical, nosotros hacemos, al igual que de lo que presentó Claudia, hacemos los análisis en los discursos narrativos. Lo que pasa es que no solo vimos los problemas de los verbos, sino que las preposiciones, los artículos, etc. Pero entonces, gramática es análisis de gramática de la producción. ¿Bien? Y cuando vemos la evolución, lo que sucede es muy parecido a lo que vimos entre primero y segundo básico. Entre segundo y cuarto, el incremento de oraciones complejas o subordinadas sucede lo mismo. Los niños con TEL incrementan su producción de oraciones subordinadas, los niños con desarrollo típico también, y más. No se igualan nuevamente. Voy a dejar las gramaticales acá. Con el vocabulario léxico, lo mismo. Y fíjense lo que pasa con la gramaticalidad. Los niños con desarrollo típico ya... ¿Se fijan que están en paralelo? Eso quiere decir, lo interpretamos así y los corpus lo confirman, que los niños con desarrollo típico, el producir oraciones agramaticales ya en segundo básico, ya no hacen casi oraciones agramaticales. Por lo tanto, como que ese conocimiento de producir oraciones correctas en segundo básico ya está. Entonces no pasa nada en cuarto básico. Siguen produciendo oraciones gramaticales. ¿Se entiende? En cambio, los niños con TEL, lo que pasa es que mantienen el nivel de gramaticalidad de segundo básico. O sea, es bien severo, porque son niños que hacen un nivel de gramaticalidad que ya en segundo básico era muy fuerte, era muy alto. Entonces, esa es una habilidad de las que hemos medido que persevera. Ahí parece haber un núcleo problemático en términos de habilidades lingüísticas importante. ¿Qué pasa con la decodificación y con la comprensión lectora? Esta vez, entre segundo y cuarto, nosotros evaluamos con dos instrumentos la comprensión lectora. Entre primero y segundo, solo con un instrumento. Pero lo que encontramos fue que en comprensión lectora, evaluado con los dos instrumentos, de nuevo pasa exactamente lo mismo. Se incrementan ambos grupos, pero no se igualan. Y lo que sí apareció interesante y distinto a lo que sucedía entre primero y segundo es que la decodificación, los niños con TEL incrementan la decodificación, los niños con desarrollo típico también, pero se tienden a acercar estadísticamente más en decodificación que en comprensión lectora. ¿Sí? Pareciera ser que en cuarto básico tienden a ser más parecidos a los niños con desarrollo típico.
siguen teniendo problemas en decodificación, pero si uno compara el problema en comprensión lectora versus el problema en decodificación, aparecen más problemas en comprensión lectora que en decodificación. O sea, esta idea de que quizás, tal vez, la decodificación pueda ser menos desafiante para los niños con TEL hispanohablantes por una ortografía transparente, parece ser, hay que seguir testeándolo, parece ser una idea que es interesante, ¿sí? Que podría ser válida. Eso con respecto a la evolución de estas habilidades lectoras y habilidades lingüísticas. Las habilidades lingüísticas, recordemos que son las que medimos, son aquellas que tienen que ver y que se relacionan con la lectura. Perdón, voy a hacer una síntesis, pero es un poco lo mismo. Miren, funciona. Ah, qué bueno, ya, estoy emocionada. Ya, la síntesis en segundo y cuarto básico es prácticamente igual que la síntesis entre primero y segundo. Es decir, los niños con TEL incrementan sus habilidades lingüísticas y lectoras entre segundo y cuarto básico, y las oraciones agramaticales permanecen como una dificultad potente, ¿sí? Al igual que entre primero y segundo básico, este incremento no les permite igualarse a los niños con desarrollo típico en cuarto básico, aunque existe un mayor aumento en la decodificación, lo que decía recién. ¿Bien? ¿Qué pasó con el análisis de predictores? Porque acá lo que hemos visto es cómo evolucionan estas habilidades lingüísticas, ¿no? Lo que sucedió con los predictores fue que primero analizamos predictores referidos a la comprensión lectora, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La decodificación en los modelos que analizamos la incluimos como una variable de explicación, ¿se entiende? Entonces, en segundo básico, lo que explicaba la comprensión lectora de los niños con TEL en segundo básico era la decodificación, las oraciones complejas y el vocabulario. El modelo incluía esas tres variables. Y esas tres variables explicaban la comprensión lectora de los niños con TEL en un 80%. Eso es un modelo bien potente, es fuerte. El 80% de la variación de la comprensión lectora estaba explicada por estas tres variables. Lo que pasó con los niños con desarrollo típico, que no es el foco, pero nos interesaba ver si había diferencia, es que en segundo básico, los niños con desarrollo típico, lo que explicaba la comprensión lectora eran las oraciones complejas y el vocabulario. La decodificación ya no lo explicaba, ¿sí? Y lo explicaba menos el modelo, el 45%. Lo que pasó en cuarto básico fue que solo el vocabulario explicó la comprensión lectora de los niños con trastorno específico del lenguaje. Pero recuerden que lo que medimos, aquí no está incluido el el discurso narrativo, solo medimos gramática y vocabulario, ¿sí? En cuarto básico. Y el modelo disminuye importantemente a un 30% en relación al segundo básico. En el caso de los niños con desarrollo típico, ninguna de las variables que estudiamos, es decir, conciencia fonológica, decodificación, discurso narrativo, gramática y vocabulario, ninguna de esas variables permitió explicar la comprensión lectora de los niños con desarrollo típico del lenguaje. ¿Cuál es la hipótesis? Probablemente habilidades como el discurso narrativo, como el monitoreo de la comprensión, como la capacidad de hacer inferencia, son habilidades que nosotros no medimos, que podrían estar explicando en los niños con desarrollo típico su desempeño lector, en comprensión lectora. Entonces, en términos de los predictores, en segundo y cuarto básico el vocabulario aparece como un factor relevante para la comprensión lectora, ¿sí? O sea, el vocabulario es la habilidad que estuvo en segundo y en cuarto explicando la comprensión lectora. La decodificación y las oraciones complejas son relevantes solo en segundo básico, ¿sí? Para la comprensión lectora. Esto es importante, que no lo mencioné, pero lo quiero destacar. ¿Se acuerdan que las oraciones agramaticales aparecen sistemáticamente como un foco de dificultad de los niños con trastorno específico del lenguaje, ¿no es cierto? Si se fijan, las oraciones agramaticales no impactan en la habilidad lectora. O sea, a pesar de que es un aspecto de la gramática muy afectado a los niños con TEL, ese aspecto, de acuerdo a lo que hemos visto, no impacta en la comprensión lectora, ¿sí? Impacta en sus habilidades lingüísticas, en su comunicación. Un niño que hace oraciones agramaticales en cuarto básico, muchas oraciones agramaticales en cuarto básico, estamos hablando de niños que tienen
9, 10 años, va a tener problemas en términos sociales, comunicativos, etc. Pero no es una variable que impacte en la habilidad de la comprensión lectora. Y se incrementa más la decodificación que la comprensión lectora. Estos son los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Voy a saltarme esto para... Bueno, con estos datos lo que tenemos es que el vocabulario aparece como un foco importante, ¿no es cierto?, de interés tanto para la decodificación como para la comprensión lectora, que la conciencia fonológica como un predictor de decodificación también parece importante en las etapas iniciales, y la gramática en términos de oraciones subordinadas también parece ser un factor que en segundo básico importa para la comprensión lectora. Esos son como los resultados que vimos. Entonces con eso dijimos, bueno, tenemos que hacer algo con esto, tenemos que avanzar un poco más para seguir comprendiendo el problema de lectura de los niños con TEL, pero junto con esa comprensión tenemos que tratar de aportar al medio chileno algunas herramientas que permitan empezar a trabajar estas habilidades. Y decidimos, tenemos un proyecto grande que nos financiaron por suerte para poder hacerlo, decidimos elaborar 2 programas para apoyar la comprensión lectora, ¿sí? Pero son programas para niños de NT2, es decir, kinder, no sé cómo se dice acá, pero preescolares, 4 o 5 años, que la idea es apoyar estas habilidades lingüísticas y ver cuál es el impacto en la lectura. Entonces tenemos un programa de vocabulario y conciencia fonológica y un programa de vocabulario y gramática, ¿sí? ¿Por qué el vocabulario se repite en ambos programas? Porque nos apareció la habilidad persistente en los resultados que teníamos. Entonces dijimos, vamos a hacer 2 programas, pero donde lo central es el vocabulario. Y de hecho de eso voy a hablar fundamentalmente, no voy a hablar de conciencia fonológica y gramática en los programas porque no tenemos tiempo. Entonces, estos programas que elaboramos, yo como lingüista y 3 fonoaudiólogas, así logopedas, no lo elaboré yo, las necesité muchísimos a ellas fueron un aporte muy grande. Lo aplicamos en una comuna de Santiago, en Recoleta, durante el año pasado, a, como les decía, niños preescolares con trastorno específico del lenguaje que están en establecimientos con proyectos de integración. Y lo que nosotras esperamos mirar, es que en el año 2020 estos niños van a estar en primero básico, primer grado, ¿sí? Nosotros le aplicamos el programa durante el 2018. No, perdón, aquí de nuevo hay un error, esto es 2019. En este año pasan a primero básico, ¿sí? Donde van a aprender a leer. Y entonces, a final del 2019, nosotros le vamos a evaluar la comprensión lectora, terminando primero básico, ¿sí? Y tenemos un grupo control, es decir, tenemos una serie de niños que no los apoyamos con este programa, ellos tenían todos sus apoyos de los programas de intervención, es decir, tenían sus apoyos fonoaudiológicos, educacionales, etc. Entonces queremos comparar esos 2 grupos y ver si un programa de este tipo ayuda a lo lingüístico, pero fundamentalmente ayuda a lo lector, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el diseño? ¿Qué características tienen estos programas? La idea, una de las ideas que nos da vuelta hace tiempo, es que buscar la simultaneidad del trabajo de habilidades. Por eso no es un programa solo de vocabulario, y otro de conciencia fonológica, y otro de gramática, sino que trabajar 2 habilidades juntas. Conciencia fonológica y vocabulario y gramática. Eso tampoco es tan azaroso, porque se sabe que la conciencia fonológica requiere de una representación fonológica de la palabra precisa, ¿sí? Para poder hacer análisis de conciencia fonológica. Y lo que se ha visto es que en la medida en que yo tengo más vocabulario, incremento mi vocabulario, me exige la precisión de la representación fonológica, ¿sí? Entonces, no nos parecía teóricamente aberrante trabajar simultáneamente vocabulario y conciencia fonológica. Si trabajamos vocabulario, ayudamos a la representación fonológica. Si trabajamos conciencia fonológica, también ayudamos a la representación fonológica, probablemente fijamos algunas palabras mejor. Entonces dijimos, ya, no es raro. Gramática y vocabulario tampoco es algo tan desquiciado combinarlo, porque
la posibilidad de combinar palabras, es decir, de hacer sintaxis, de que la sintaxis surja, tiene que ver con una cantidad de vocabulario importante. ¿Sí? Si yo tengo muy pocas palabras, no voy a poder combinar palabras, no voy a poder hacer sintaxis. Entonces dijimos, vamos a trabajar gramática y vocabulario, y teóricamente tampoco parece desquiciado. Entonces, eso eran los sustentos más bien teóricos. Entonces, lo que decía antes, el vocabulario es el foco del trabajo de estos programas. Yo diría que son programas de vocabulario con trabajo menor de gramática o conciencia fonológica. Entonces, trabajamos por categorías, trabajamos categorías animales, alimentos, hábitats, tipos de establecimientos y sentimientos. Estas categorías las trabajamos porque son las que aparecen en el currículum de nuestro país. O sea, dijimos, ¿qué categorías vamos a trabajar? Vamos a trabajar las categorías del currículum. No, ahí no hicimos grandes disquisiciones. La selección que hicimos de las palabras nuevas, perdón, yo creo que tengo que ir acá. En cada categoría se van a trabajar palabras comunes, conocidas, que van a ser sustantivos para los niños, y palabras menos frecuentes, que van a ser adjetivo, una adjetivo y otra verbo, que son más propias del lenguaje escrito. ¿Sí? Entonces, por eso me salté esta enunciado. En el fondo, lo que trabajamos era en vocabulario 4 tipos de palabras, ¿sí? 2 sustantivos que eran conocidos y 2 palabras menos conocidas, menos frecuentes, como un adjetivo y un verbo. Sabíamos además que trabajar adjetivo y verbo no solo eran menos frecuentes semánticamente, sino que sintácticamente también son más difíciles. Cada semana trabajábamos estas 4 palabras. Este es un programa que se aplicó durante 7 meses, o sea, un programa, todos los días tenían 45 minutos de aplicación del programa, con una fonoaudióloga que se preparó para esto. Y entonces, por semana aprendían, trabajaban 4 palabras. ¿Sí? Entonces, las palabras se utilizan tanto para trabajar vocabulario como para trabajar conciencia fonológica o gramática. Esa era la simultaneidad. O sea, las palabras que yo trabajaba en vocabulario después las usaba en conciencia fonológica, o las que trabajaba en vocabulario las usaba en gramática. Esa era la idea. Pero como les digo, no les voy a mostrar esa simultaneidad, sino que básicamente me voy a concentrar en lo que hicimos en vocabulario. Les decía, se aplica los 5 días a la semana, 3 veces lo aplicamos en grupos pequeños de los 4 niños con TEL. A ver, esto también tiene que ver con el sistema escolar chileno. Los niños con trastorno específico del lenguaje, el apoyo que se les da, como les decía, se les da fonoaudiólogo, profesora especialista y la educadora. Entonces, hay lo que se llama aula de recurso. Y en ciertos momentos de la semana, los niños con trastorno específico del lenguaje van a aula de recurso con la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo, ¿sí? A trabajar cuestiones más específicas de sus problemas. Entonces, nosotras tomamos esa instancia, o sea, que es real, que en el sistema chileno se puede hacer, y usamos en aula de recurso, tomábamos a los niños, a estos 4 niños con diagnóstico de trastorno específico del lenguaje, y le aplicábamos el programa, ¿sí? Y los otros 12 veces de la semana, la fonoaudióloga iba al aula común, estaban todos los niños, incluidos los niños con TEL, y hacía una actividad con el curso. ¿Cuál era el sentido de ir a aula común? Tenía 2 sentidos. Uno, que los niños reforzaban lo que habían visto en aula de recurso, en su grupo chiquitito, pero además que les permitía destacarse. Cuando los niños con TEL se quedan calladitos, no opinan. En cambio acá sabían, porque les hacíamos más o menos la misma actividad, entonces opinaban, contestaban. Entonces también había un ejercicio de autoestima importante que fue muy bien reportado por las educadoras de párvulo, que no están en el programa, que nos decían, están hablando más, están más seguros de sí mismos, que no era algo que buscábamos directamente, pero era muy bueno, ¿sí? Entonces, el aula, 2 veces en aula común fue una experiencia muy potente para los niños con trastorno específico del lenguaje. ¿Qué técnicas usábamos para trabajar vocabulario, conciencia fonológica y gramática? Leíamos textos donde estaban presentes las palabras. Estos textos eran narrativos,
y expositivos los inventamos. Teníamos que inventarlos y hubo cuentos más fomes, otros menos interesantes, no sé si ese fome acá, menos interesantes, otros más interesantes. Hicimos cuentos y exposiciones, pero los tuvimos que inventar porque teníamos palabras muy específicas, con ilustraciones, etc. Pero escuchaban cuentos, escuchaban textos expositivos y cuentos donde aparecían estas palabras. Y después le hacíamos preguntas referidas al significado de las palabras. ¿Se entiende? O sea, no le hacíamos si la pregunta era si la palabra que estábamos trabajando era agotado, que es una palabra que trabajamos, y en el cuento era un gato que estaba agotado, entonces le preguntábamos algo que le permitiera pensar sobre el significado de agotado. ¿Sí? Esa era una técnica. Lo otro que hicimos, que fue una apuesta que para sorpresa nuestra funcionó muy bien, ¿quedan 10? Ah, ya. Fue que representaran las palabras que estábamos trabajando. Y era una apuesta importante porque teníamos palabras como luminoso. Entonces dijimos, ¿esto va a resultar o no? Bueno, lo que significó fue que los niños discutían cómo representar luminoso. Entonces al final no importaba cómo lo representaban, si lo representaban mal o bien, sino que lo que importaba era que pensaban sobre qué significaba luminoso. Entonces fue buenísimo, funcionó muy bien. Y la otra técnica es que nos apoyábamos de láminas que representaban el concepto, ¿sí? O sea, teníamos varias, creo que tengo un ejemplo de eso, pero un poquito más adelante. Esto lo voy a explicar un poquito al final, ¿ah? Pero era una técnica en que consistía en que distintas ilustraciones representaban un concepto como, creo que el que puse fue agotado. Entonces ya dije que se trabajaba vocabulario con otra habilidad, eso lo dije. Ya, siempre se inicia el trabajo con la sesión de vocabulario, por lo que decía recién, porque el foco, ¿no es cierto?, era el vocabulario. Entonces trabajábamos vocabulario y se cerraba con conciencia fonológica o gramática. Esto lo dije. Voy a dejar ahí. Como les decía, el objetivo, el vocabulario era el centro y tenía una serie de objetivos. ¿Se acuerdan que hay estoy aquí poniendo los objetivos de las sesiones de aula recursos, es decir, cuando los niños son 4 niños, ¿sí? Entonces, en la sesión 1 siempre tenían que reconocer palabras conocidas, siempre. Recuerden que todas las semanas trabajábamos 4 palabras distintas, ¿sí? Entonces, las palabras conocidas tenían que reconocerlas con una serie de actividades que no voy a poder explicar, pero representaban, había láminas, etc. Y tenían que conocer las palabras nuevas. Eso era la sesión 1. En la sesión 2 tenían que comparar las diferencias de las palabras conocidas, ¿sí? Por ejemplo, en la primera sesión es gato canario, palabras conocidas, 2 sustantivos. Y entonces en la primera reconocen esa palabra, mostrábamos un gato, un canario, y entonces sabes cómo se llaman, etcétera. Ya, esa es la primera sesión. En la segunda, ¿qué diferencias hay entre gato y canario? ¿Sí? El foco estaba en las diferencias. Y en la sesión 2, aquí conocieron las palabras nuevas, entonces aquí las reconocen las palabras nuevas. ¿Sí? Va en un nivel más bajito. Perdón. Y en la sesión 3, comparaban las semejanzas de las palabras conocidas. ¿Sí? En la sesión 2, diferencias, y aquí semejanzas, en donde buscábamos que empezaran a pensar en que gato canario, a pesar de que son bien distintos, son animales. ¿Sí? Y evocar las palabras conocidas y las palabras nuevas. Estos objetivos se repiten en todas las sesiones. Les traje un ejemplo, gato canario. La introducción se les dice a los niños que van a trabajar con 4 palabras, gato, canario, agotado y perseguir. Agotado y perseguir son las nuevas, ¿sí? Reconocer palabras conocidas, el tutor muestra 2 imágenes y les pide que las nombre. Que ven aquí, si algún niño no las nombra, se les ayuda con clave fonológica, dando la primera sílaba, ga o ca. Y si aún no la logra, en el caso de la palabra canario, canario es una palabra larga, fonológicamente compleja para los niños, se le da la segunda sílaba. Si en ambos casos no logran decirlo, se les dice la palabra. El tutor debe asegurarse de que todos los niños digan las palabras. O sea, la idea era, siempre le damos la respuesta, siempre. Nunca dejábamos en duda.
y siempre la respuesta era dada de tal manera de que ellos sintieran que ellos respondieron. ¿Sí? Eso era algo que decidimos hacer. Después, el tutor pregunta a los niños si han visto un gato o un canario. Cuando la respuesta es afirmativa, les pregunta dónde han visto un gato, dónde han visto un canario. Si nota que los niños no responden, el tutor cuenta dónde ha visto un gato, dónde ha visto un canario. Y lo inventa y eso. Entonces, nuevamente, no quedamos en que no quedamos en blanco, sino que damos nueva información sobre gato y canario. El tutor dice a los niños el significado de la palabra gato y de canario apoyando la definición con la imagen de cada uno. Nosotros inventamos las definiciones, no son definiciones de diccionario. Entonces pusimos un animal con pelo, gato, de cola larga y bigotes, camina con sus 4 patas y maulla. Canario es un animal con plumas, pico, 2 patas y trina, vuela con sus alas. Y eso daba para conversar también, ¿no? Se debe llamar la atención de los niños para destacar que ambos son animales porque se mueven, se alimentan, pueden tener hijos y no hablan. Reitere que ambos son animales. Inventamos las definiciones para cada una de las palabras que trabajamos. Finalmente, el tutor solicita que nominen las palabras gato y canario con apoyo de las láminas. Eso eran las palabras conocidas. Traje solamente un ejemplo de la palabra agotado, porque si no van a terminar agotadas y agotados, pero es para que se hagan una idea de cómo trabajamos. Entonces, se les dice a los niños que van a trabajar con... Perdón, eso no va. Entonces, conocer nuevas palabras. Palabra agotado. Voy a solamente mostrar lo que pasa con el adjetivo. El tutor le dice a los niños, ahora hablaremos de la palabra agotado. Veremos 3 imágenes que representan la palabra agotado. Ahí están las imágenes, las voy a mostrar. Estas son, tenemos un caballo agotado, un niño transpirando, una niña llegando a la cima también cansada. Entonces se les preguntaba, ¿por qué pueden estar agotados las personas y el caballo? Y entonces iban a cada lámina, ¿no es cierto? Y había que guiarlos. Mira cómo está el cuerpo, mira cómo está la cara, fíjate acá que está con cada una, íbamos analizando cada una de las láminas, y entonces concluíamos, agotado, uno está con el cuerpo más... no sé cómo decirlo en este minuto, pero está como más flojo, hay transpiración, tengo cara de cansado. Entonces, ese era el tipo de trabajo que hacíamos con los verbos y con los adjetivos. ¿Sí? Ahí está con más detalle, cómo el tutor va preguntándoles cada cosa. Se aceptan, por ejemplo, el tutor pregunta a los niños por qué pueden estar agotados los animales o las personas de las imágenes, se aceptan respuestas verbales y o motoras, pueden mostrar. Si los niños no contestan o contestan de manera escueta, se les apoya analizando cada una de las imágenes. Primero destacar por qué se ven agotados, transpiran, por la cara, la actitud del cuerpo, y luego la actividad que realiza que provocó el agotamiento. Subió el cerro, corrió una carrera, ¿sí? El tutor pregunta a los niños si alguno de ellos se ha agotado escalando un cerro, corriendo u ordenando la pieza. Les pusimos ordenando la pieza por una cuestión de género, básicamente. Los niños contestan lo que quieran. En este caso se busca que ellos acudan a una experiencia personal. Si no responden, la tutora cuenta una experiencia personal. ¿Se fijan? Eso siempre es así. Bueno, y esa nos la vamos a saltar porque es perseguir. Eso básicamente era lo que les quería mostrar. Muchas gracias. Y aquí hay un grupo de personas que me han ayudado muchísimo. Zulema de Barbieri es la fonoaudióloga con la que trabajo fuertemente. Gabriela Chaff, otra fonoaudióloga que me ayudó mucho. Carolina Bravo, Daniela Rojas y Camilo Quesada. Muchas gracias.